Sabino, si se cumple este pedido, esta imposición de Scott Bessent de retirar, sacar a China de la Argentina, ¿qué pierde el país o qué podríamos perder? Bueno, es una invitación al suicidio, ¿no? Y te diría que casi a la disolución productiva de Argentina, porque hoy China, China ya hace 15 años viene representando nuestro segundo socio consolidado como nuestro segundo socio comercial. En esta etapa se va cristalizando como el primer socio comercial, producto de algunas cosas que vamos a ir desarrollando, porque al generar una liberalización también del esquema de las importaciones, te genera una dependencia también económica muy fuerte, por supuesto que se beneficia a China. O sea que acá tenés una primer contradicción. La ayuda, el salvataje del FMI, el segundo salvataje del Tesoro y el esquema del swap se termina gastando en productos chinos, o sea que Milei funciona ahí como un doble agente también. Bueno, y esto tendrá que reverse en el esquema económico, y supongo que también habrá una discusión interna en Estados Unidos, porque pasó algo parecido cuando Milei, en este esquema de salvataje de necesidad financiera, pone arancel cero a los productos agropecuarios, sobre todo soja, y se quejan los sectores agropecuarios de China, ¿no? Porque vos tenés este esquema con Estados Unidos de que sos competitivo y que el sector que está siendo beneficiado en Argentina se queja el sector que está siendo parte de una política fiscal propositiva. Entonces, ¿qué le decían los productores sojeros a Trump? Che, estás ayudando a un país que le está vendiendo soja en detrimento de... Claro. El primer producto que vende Estados Unidos a China es soja. Entonces, fíjate que ahí hay una cuestión competitiva. Pero con respecto a esto de sacar a China, yo lo veo de difícil cumplimiento. Me parece que tiene que ver más con una retórica, incluso retórica interna de la política en Estados Unidos, no solo de los republicanos, de los demócratas, incluso de Trump, que han elegido a China como contendiente estratégico y que tiene cierta adhesión social ese esquema, porque de hecho ha pasado. Este esquema de industrialización de China en detrimento del mundo y particularmente de Estados Unidos ha tenido un impacto social en el trabajo, también en la economía norteamericana. Entonces el ciudadano promedio norteamericano lo ve como un competidor fuerte a China. Entonces parte de lo de Bessent hay una retórica. ¿Por qué digo retórica? Porque acuérdense que Bessent empezó primero diciendo que la ayuda económica o parte del swap propuesto por la Secretaría del Tesoro tenía como objetivo sacar el swap chino. Y sin embargo, en el último tramo, cuando le preguntan, él dice, no, en realidad no es el swap, son las bases militares, el programa aeroespacial. Se empieza a correr un poco el eje, porque cuando vos rascás ahí, acordate que nosotros tenemos un swap con China de alrededor de 18.000 millones de dólares. Sí, el primer salvataje, digamos, de los cuales nosotros usamos 5.000 como crédito. Claro. Como decís vos, el primer salvataje al programa económico fue de China, porque le prorrogó esos 5.000 millones del swap. Sin esa prórroga no hubiese tenido vida económica. El segundo fue el FMI y el tercero este esquema de Bessent, ¿no? Bien. Nos acompaña Sabino Bacanarvaja, politólogo, ex embajador en China, quizás de las personas que más saben de China y de su cultura, de su economía en la Argentina. Gracias por acompañarnos para pensar un poquito la política exterior argentina y el mundo que... Gracias por invitarme. Bueno, por suerte hay varios que nos estamos dedicando a estudiar a China, así que hay un lindo colectivo. Sí, y te están llamando, ¿no? De todos lados, digamos, acá ya te tuvimos y veo que cada vez, porque además nos falta, ¿no? Digo, no hay mucha gente que sepa. Parece que fuera un mundo completamente extraño. No, primero eso, y después que hay un reordenamiento mundial, hay una reconfiguración mundial. Entonces, donde China en los últimos 10 años ha tomado muchísima relevancia en el plano internacional, incluso, fíjate, en nuestra región. 10 años para atrás se ha consolidado como primero o segundo socio comercial, te diría, salvo México, de todos los países de la región. Bueno, y eso tiene un impacto también geopolítico y político en la política doméstica de Estados Unidos, que es lo que veníamos hablando, de tratar de recuperar esa hegemonía que tenía Estados Unidos, por lo menos comercial. Claro, el 30% de la manufactura a nivel global, el 33% de la producción de automóviles en el mundo, en China. Se ha consolidado como el estado de productor de manufacturas más eficiente del mundo, ¿no? Y además, por ejemplo, 30% es sumás a Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, y China ya produce más manufacturas que todos esos. 33% de los autos se fabrican en China, de los cuales el 40% son electromovilidad. O sea, en China se produce el 70% de los vehículos eléctricos. Claro. Porque acordate que tenés fábricas también de Tesla. Por supuesto, la mayoría de la industria automotriz alemana ya produce en China. Y no solo produce, porque China se consolidó no solo como la fábrica del mundo, sino, te diría ahora ya, el laboratorio del mundo
y el estado de consumo también más importante del mundo. China hoy representa 400 millones de sectores medios, o sea, el doble que Estados Unidos. Y tiene un plan de llevar al 2035 al doble, o sea, 800 sectores medios. Son 2 Europas de sectores medios. Entonces, fíjense cómo no solo ya es la fábrica del mundo, sino un lugar donde todas las empresas quieren ir a vender sus bienes. Y de desarrollo de ingeniería, de ciencia, tecnología, ¿no? Que lo que decís, ya no son solo la idea de China como una factoría con mano de obra barata, sino desarrollando tecnología de punta. Se consolidó como el laboratorio del mundo, es el estado que ya hace 5 años produce más patentes tecnológicas del mundo, es el estado que hoy se gradúan 1.400.000 ingenieros, porque hicieron una serie de reformas educativas por año, ¿no? En Estados Unidos son 200.000. Acá hay un diálogo, una entrevista que le hacen al CEO de Apple muy, muy divertida, donde le dicen, ¿usted está en China por la mano de obra barata? Y le dice, no, estoy porque acá consigo un tipo de ingenieros en herramientas de sistemas que no consigo, si convoco en Estados Unidos, no lleno esta sala, si convoco en China lleno 3 estadios. Claro. Y lo mismo ahora le pasa, recientemente estuvo el CEO de Ford visitando China, viendo la integración, porque lo que tiene China en términos de su integración fabril y productiva es que va solapando los ecosistemas, o sea, va armando como un puzzle industrial, donde un rompecabezas industrial, donde cada industria va apalancando la otra. Entonces va innovando, por ejemplo, la industria automotriz está vinculada ahora con las telecomunicaciones, ¿no? Y este CEO decía, la diferencia con nuestros autos es que allá Xiaomi y Huawei están integrados al auto. Entonces vos entrás con un celular Xiaomi o Huawei y no tenés que ni conectarlo, se conecta automáticamente, los autos tienen reconocimiento facial por zona, o sea, vos depende también de las costumbres, o sea, hay un nivel de integración de todo el esquema industrial y tecnológico que el CEO de Ford decía, vamos a perder, ya perdimos la carrera, decía, claro, ¿no? No por gracia del libre mercado, como nos quiere hacer creer acá, ¿no? Digamos, todo lo contrario. El activo de China es la planificación estatal. Claro. 14 planes quinquenales desarrollados y ejecutados desde el año 53. Claro, el año que viene arranca con el 15º, ¿no? El año que viene se implementa, pero ya hubo una sesión plenaria del Comité Central del Partido a fines de octubre, donde hizo el borrador del 15º plan quinquenal, que es muy importante porque es la etapa, va del 2026 al 30, porque es importante, porque la etapa, China tiene siempre objetivos de largo plazo, de mediano, además de los planes quinquenales. Entonces China tiene lo que se llama los 2 centenarios más importantes. El primer centenario, que fue en el 2021, que fueron los 100 años de creación del Partido Comunista China, donde se pusieron el objetivo de erradicar la pobreza estructural, que lo cumplieron, y después tienen una meta que es el 2049, que son los 100 años de la creación de la República Popular China, que se creó en el 49. Y ahí el objetivo es llevar a una nación moderna, desarrollada y próspera, ¿no? Eso es en el 2029. El paso intermedio, el objetivo intermedio es 2035, que es esto que te contaba, que ellos planean tener 800 sectores medios, o sea, ahora son 400 millones, llevar el PBI per cápita a 20.000, ¿no? Hoy el PBI per cápita está en 12, 13.000, fíjense este punto de partida, en 1949 el PBI per cápita era menor a $100, claro. La expectativa de vida era de 35 años, hoy China tiene una expectativa de vida de 79 años, eso mayor es increíble. A la de Estados Unidos, ¿no? El ascenso social y el progreso del esquema productivo es el ascenso más importante de la historia de la humanidad. Bien. Sacaron a 800 millones de chinos de la pobreza, ¿no? Desde el 49 hasta la fecha. Es el ascenso social más grande de la historia de la humanidad. Tiene algo que ver esto, me imagino, con este recule, vamos a decirle, marcha atrás de Trump. Si es que es así, me dirás si lo ve de esa manera. Digamos, el otro día lo veíamos en Corea dándose las manos y de alguna manera dando un poco marcha atrás, ese golpe en la mesa de Trump de querer negociar con firmeza, pareciera haber una marcha atrás. ¿Es así? Y tiene que ver también con ver que con China, no sé, no se jode, digamos, por decirlo. China tiene un concepto que es de la paciencia estratégica, ¿no? Pero también, por supuesto, cuando vas a límites hay cuestiones, hay lo que se llaman líneas rojas, ¿no? Obviamente, frenarle su esquema de crecimiento y productivo destapa esas líneas rojas. Lo mismo Taiwán también es otra línea roja, porque ellos tienen el reclamo de integridad territorial, y ahí es donde aparece el esquema del juego geopolítico. Acuérdate que la primera presidencia de Trump empieza un embate arancelario exclusivo con China, que termina en términos históricos Trump derrotado, ¿no? Porque el déficit que tiene muy grande con China comercial termina casi igual, y el objetivo que era frenar el avance tecnológico de China en ese momento 5G, semiconductores, no solo no lo logra, sino que China se autonomiza en esos 2 sectores y se independiza en mucho más segmentos tecnológicos. Y en esta segunda presidencia de Trump, ya con carácter, te diría,
más planetario, porque empezó con un arancelamiento loco a todo el mundo, con más que con sentido económico, con mucho sentido político, porque acuérdense que le puso 50% de arancel a Brasil, a Sudáfrica, a India, países relativamente con los que tenía buena relación y con los que tenían superávit, ¿no?, económico. Bueno, exactamente. Es un ataque orientado a los BRICS, claro, que, pues, por eso decía, si la primera presidencia de Trump tenía como objetivo el freno tecnológico, esta segunda tiene como objetivo tratar de que no se pierda la hegemonía de la moneda, ¿no?, del dólar como moneda de intercambio internacional. Acuérdense que Estados Unidos tiene la facilidad de imprimir sin, digamos, base real en lo productivo, y eso le genera un esquema colonial enorme para los otros países que necesitamos usar su moneda como conexión internacional. Esto lo puso en disputa, por supuesto, los BRICS, lo puso en disputa China, que ya está trabajando y comerciando con su propia moneda en casi toda la región, incluso ahora sumando Medio Oriente, a África, ¿no?, que tiene una inversión muy grande. Y yo creo que parte, para entender la ayuda desproporcionada que hizo la administración Trump a Milei, un país que representa para Estados Unidos, Argentina, el 35 en términos comerciales, tiene que ver con esta idea de Milei de dolarizar, ¿no?, de armar un esquema de dolarización. Entonces Trump, en la sintonía de ejemplificar, hace esta ayuda también muy fuerte, porque en definitiva de fondo está la moneda como lo que se está discutiendo, ¿no? Sí, en aquella reunión bilateral, por decirlo de alguna manera, porque fue medio una conversa en la que Trump dijo un par de cosas y Milei ni siquiera estaba traducido. Una de las cosas que le decía es eso, ¿no? Digamos, nos importa este país, es un país chico, tampoco es que tiene la relevancia económica que digamos, que va a mover la aguja, pero es un país importante para nosotros. Y en ese sentido, esto que decíamos al principio, se le plantea, bueno, hay que sacar a China de la Argentina. Lo cual, planteabas, es un poco inviable en términos económicos, en términos materiales, pero uno ve, digamos, Argentina, casi la primera medida de Milei es no adherir a los BRICS. Ahora, la semana pasada tenemos que se desmantela o se da marcha atrás a un proyecto vinculado a la cuestión del telescopio, la astronómica. Exactamente, en el Leoncito, en San Juan. Obviamente el swap no lo pueden dar marcha atrás porque significaría ejecutar 5.000 millones de dólares que Argentina no tiene. Si no quieren ayudar a Milei, claro. Sería... Pero digamos, la pregunta es, veníamos de una gestión Mondino que salió por no haber cumplido un mandato que tenía que ver con ese mandato muy ideologizado de no haber condenado el bloqueo a Cuba. Lo tuvimos a Huerta, que después sale y un poco la versión es que tiene que ver con que le van por abajo las relaciones estadounidenses o relaciones informales. Parecido a lo de Franco, ¿no? Claro. Hay Y eso te iba a preguntar, ¿Franco será el interlocutor con China, como se quiso decir? ¿Y ahora quién es? ¿Hay alguien? ¿O es todo, cada uno va por su cuenta? Voy a ir un poquito atrás para terminar de contestar que, primero, en este primer embate, o como decimos que retrocede Trump, hay una primera señal. Él mete este nuevo esquema arancelario a cosas 150%, cosas totalmente delirantes, ridículas, y automáticamente tiene que volver atrás. En dos sectores, en el esquema de telefónico y de computación. ¿Por qué? Porque le iba a pasar que un ícono como el iPhone... el ciudadano promedio norteamericano iba a pagarlo más caro que en China, porque se fabrican, estas otras las cosas, las fábricas están en China. Entonces, fíjate cómo el tipo de modelo que propuso Estados Unidos y el tipo de modelo industrial que está proponiendo China es funcional para, entonces le encarecía los bienes, con lo cual iba a tener un impacto. De hecho, este esquema arancelario le está generando un desorden económico interno inflacionario, pero ahí tiene que retroceder rápidamente con el tema tecnológico, mantiene lo otro, y China hace el golpe de las tierras raras, ¿no? Porque China produce el 80 o el 90% de las tierras raras procesadas que se usan para toda la parte informática, incluso para el esquema de defensa militar, y ahí es donde lo obliga a Estados Unidos a rever esta situación y termina sentándose en la mesa con este esquema de paciencia estratégica. Volviéndose, ahí era ya China, acordate que Xi Jinping ya convivió con Trump, ya lo veía venir, estaba 3 pasos adelantados de esa situación y arma este acuerdo, presionado también por el votante de Trump, ¿no? Porque el sojero norteamericano, el ganadero, le estaba diciendo, nos estamos perdiendo acá grandes negocios. Acuérdense de nuevo que la diferencia que tiene en la estructura económica China con Estados Unidos es que Estados Unidos le vende cosas a China que China lo puede buscar de otros lugares, por ejemplo Argentina, de Brasil o de Australia. Proteína, en cambio, Estados Unidos le compra cosas a China que no lo puede buscar en otros lados. Entonces la dependencia ahí es mucho más de Estados Unidos,
por un error, si querés, de tu diseño de política industrial, esto de llevar la manufactura. Bueno, hay muchos economistas que dicen que la manufactura también es parte del proceso de crecimiento y de innovación tecnológica, porque es lo que te va generando, además de trabajo, te va generando innovación. Entonces ahí vemos un declive también vinculado a la tecnología, entendido que si vos no tenés la manufactura ligada a los procesos industriales, vas a perder también la innovación tecnológica como uno fuerte, que es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que también el avance tecnológico de China se va consolidando y ahí podemos hablar de muchos rubros. Pero es parte de lo que podemos perder nosotros en esta, digamos, marcha atrás, por lo menos en convenios políticos, estratégicos, científicos, tecnológicos con China. Lo que digo es, vos podés plantear diferencias, no las ves, la verdad que también me podría decir, yo no estoy adentro de la estructura, entonces no conozco de si hubo una variación desde aquel principio de Milei hasta hoy. Cambiaron, ya tenemos el tercer canciller, en este caso Kirchner, hay una mirada distinta, no importa, porque en definitiva es Estados Unidos el objetivo de cualquier administración en Cancillería con Milei en el gobierno. Sí, primero yo creo que Milei hizo los deberes antes de todo este posicionamiento. Acordate que frenó toda la obra pública, incluso la obra financiada por China, porque nosotros teníamos 10 proyectos en el diálogo estratégico de cooperación y coordinación económica, centrales nucleares, ferrocarriles, redes de transmisión, represas, acueductos. Era una serie de proyectos, la verdad que estratégicos, que te apalancaban el sector productivo de Argentina, y muchos de ellos se repagaban con la misma, por ejemplo, en el caso de represas o en el caso de la central nuclear, con la misma generación de energía, o sea que no era gasto. Te generaba trabajo, te apalancaba tu desarrollo y además se devolvía en un esquema a largo plazo con los créditos más baratos. Todo eso lo paró Milei en este esquema de alineamiento casi automático con Estados Unidos. Incluso acordate que compra los aviones JF-16 usados a una fuerza de la OTAN, después compra los Strike, o sea, y lo que decís vos de Cancillería, se ve un alineamiento absoluto como nunca antes. O sea, lo que hizo la administración de Milei fue romper la tradición estatal que te había consolidado Argentina en materia internacional. Nosotros votábamos, cambiaban los gobiernos y votábamos parecido en Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, las causas ambientales, nuestro recambio de integridad territorial, y acá Milei subordinó a Estados Unidos, votando en soledad en muchos temas, incluso también con Israel, en soledad en Naciones Unidas, rompiendo este carácter de política de Estado, y los cancilleres fueron opacados por esa decisión. Yo creo que acá se armó una diplomacia, casi te diría, personal. Acordate que Trump va a hacer campaña por Trump cuando aún era Biden presidente, también rompiendo con esos protocolos. Este desorden que hubo en los anuncios, en este anuncio, Trump hace un anuncio muy fuerte, pero después lo condiciona a que si gana o no las elecciones le genera un cimbronazo. O sea, cuando vos no usás el carácter estatal o el carácter de lo que es la democracia, el aparato estatal, el aparato burocrático, la diplomacia de la Cancillería, y tenés estos cortocircuitos, porque no tenés gente o equipos o el Estado monitoreando todos los procesos, y te pasa esto. Incluso ahora yo creo que es peor, porque esta salida de Huerta, esta salida de Franco, tiene que ver con que los que mantenían a nivel, te digo, muy precario cierto diálogo, acá lo de Franco yo creo que es más profundo, porque acuérdate que Franco tiene una rivalidad con Claver Carone. Entonces lo que ha hecho Milei es que nos ha metido en la interna de los republicanos al Estado argentino, que es una denigración absoluta, con esta complejidad que no solo estás, como digo, subordinado vos a Estados Unidos, sino que al liberalizar y a no pedirle, a no ser inteligente en la relación con China, también estás subordinado económicamente. Entonces, irónicamente, toda esta ayuda de Estados Unidos se está yendo en el comercio con China a través de plataformas, ni siquiera está orientado a generar el esquema industrial pyme argentino, ¿no? Ahora, tu experiencia como embajador en aquel, digamos, hace ya 2 años, ¿no? Dejaste Exacto, sí. Bien. En China, ¿dice algo que el nuevo canciller sea Pablo Kirchner, un tipo de las finanzas, y que no sea un político, que no sea un diplomático de carrera? ¿Y qué dice? Sí, en realidad esto es interesante porque China no se mete mucho en los asuntos internos así como lo hace Estados Unidos. Sí. Por supuesto acá... Pero hay un perfil, ¿no? Digamos, un tipo que ahí está buscando... No, y acordate que Kirchner le echó la culpa a un banco chino, la ICBC, de unas corridas. O sea, es una persona agresiva en términos con Estados Unidos, aparte alguien que viene absolutamente de las finanzas, ¿no? Todos miembros de JP Morgan, ¿no? Si vos ves... Caputo, Bausili, Kirchner, Daza, hay como un gabinete muy vinculado a JP Morgan. Bueno, fíjense esta visita de Jamie Dimon, o sea, acá hay una cuestión
muy vinculado a las finanzas, incluso Besen es un tipo muy vinculado al esquema del trader, viene de ese mundo, viene de JP Morgan. Acá lo que hay que investigar de fondo, que incluso yo creo que le va a generar lío al propio Besen, porque acuérdense que Besen es una cosa insólita, yo creo que para el mundo. Empieza la Secretaría del Tesoro comprando pesos para sostener el esquema cambiario argentino en el medio de una elección, o sea, un intervencionismo muy fuerte, pero además que va para mí tener problemas legales, porque la Secretaría del Tesoro tiene que rendir cuentas en el Parlamento. Dicho paso, ahora está bloqueado, ¿no? Porque también... Si alguien hizo una diferencia, ¿quién la hizo? Bueno, ¿y con qué información? Información, ¿no? Clave, confidencial, o sea, acá hay que investigar. Esto es como un caso libre estatal, ¿no? En el esquema de las acciones. Fíjense, el día siguiente a las elecciones lo que suben las acciones. O sea, acá hay un esquema de especulación financiero muy preocupante, pero acá lo más grave es que no se solucionó el tema económico. Porque lo que pasó en esta situación insólita, que demostró esta intervención, esta ayuda desproporcionada de Estados Unidos, es el fracaso del plan económico de Milei. O sea, Milei, una persona de pensamiento anarcoliberal, que decía que iba a disolver el Banco Central, termina siendo salvado por un Estado foráneo a través del Banco Central y a través de un mecanismo de swap. Parece una broma. Claro. Entonces, en contra de toda su filosofía económica, él lo revierte, lo rompe, y a través de un rescate absolutamente pragmático, decide romper con toda su idea económica, ¿no? Pero con esta complejidad que sigue manteniendo el esquema económico liberal en Argentina, lo cual te lleva a un problema industrial muy grande, porque si vos no sos inteligente con China, vas a tener una dependencia estructural. Vas a estar mal situado en el sistema mundo, generando tal vez otra dependencia como la que tuvimos con Inglaterra, o sea, un esquema de primarización y de destrucción de tu nivel industrial, algo que ni siquiera te pide China. Porque China con Brasil tiene asociación estratégica integral, como tenemos nosotros, y como ellos tuvieron un desarrollo parecido y tienen una filosofía distinta, ¿no? Hay que entender que China está en un proceso de su fase histórica de interdependencia. Como decías vos recién, China necesita garantizar los alimentos para su población, garantizar el esquema de los minerales para su sistema industrial. Entonces es interdependiente y además tiene 400 millones de sectores medios. O sea, tiene que conseguir que su gente consuma no solo ese alimento y que tenga un estándar de vida moderadamente bueno. Con lo cual, necesita que al mundo le vaya bien. A diferencia de Estados Unidos, que quiere tabicar el desarrollo porque quiere mantener su supremacía, China necesita que el mundo se desarrolle para que le compre más bienes, ¿no? O sea, en términos políticos, la política exterior de Milei, vos lo ves que en términos políticos es dependencia totalmente ideologizada para con Estados Unidos y al mismo tiempo profundización de una dependencia económica y material con China, porque en términos de exportaciones, importaciones y intercambio de bienes, no es que esté variando, sino que se va a profundizar, se reprimariza y de hecho uno ve gigantes chinos como COFCO, yo qué sé, sector minero, digamos que tiene gigantes ahí que pesan fuerte, que vienen acá y lo que dicen es, bueno, yo pongo dinero para con el RIGI llevarme estos minerales, llevarme esta soja, sin agregarle valor porque vos tampoco querés dialogar conmigo. Exactamente, por eso digo que estás en el peor de los mundos en esa relación, con, como digo, doble subordinación, política y económica, y lo peor, sin un plan de desarrollo mirando el futuro, pero además, como con Estados Unidos tenés economías competitivas, te está pasando cosas muy grandes como que Argentina está desmantelando su programa nuclear. O sea, Argentina tenía, por ejemplo, exportaba componentes nucleares a China, ¿no? A través de empresas como Conuar. Nosotros tenemos un ecosistema a través de Nuclear Eléctrica Argentina, tenemos el INVAP que había firmado un acuerdo para exportar reactores para lo que eran radioisótopos medicinales que necesitaba China. O sea, un esquema de al revés, de ahí en este caso de transferencia de tecnología de Argentina, que tiene un ecosistema muy interesante en economía del conocimiento, pero también, repito, en el sector nuclear, en el sector satelital, esta cooperación de la observación del espacio profundo en Neuquén y también este radiotelescopio CARP. Fíjense que es paradigmático el esquema del gran desarrollo espacial de China, ¿no? Cuando China ve que Estados Unidos lo empieza a frenar en el esquema tecnológico vinculado a las comunicaciones satelitales, esto pasa muy fuerte en el año 93, que hay un barco chino que va a comerciar bienes con Irán y a Estados Unidos, en un esquema geopolítico, lo acusa de llevar armas químicas. Y el barco le desacopla la comunicación por GPS por días, entonces queda varado, terminan coordinando una visita para inspección y
certifica a Estados Unidos que no había ningún componente químico, sino eran cuestiones civiles comerciales. El barco va, pero en ese momento a China se le prendió una alerta, porque le había apagado de alguna manera el GPS, el sistema de posicionamiento satelital, que imagínate sirve para todo el esquema del monitoreo, navegación, toda la parte de geolocalización. Y ahí China prende la primera alerta. La segunda, acuérdense, en el 96 con un tema de misiles, donde también se apaga el esquema GPS en un conflicto de pruebas de misiles vinculado al esquema de Taiwán, y ahí también se lo desacopla. Y después eso se profundiza en el 2011, donde hay una enmienda de un senador republicano, que es Wolf, donde dice que le prohíbe a China la cooperación en términos aeroespaciales con la NASA, y le prohíbe a China participar de la estación espacial, la ISS. Esto, fíjate, es muy interesante, porque por eso digo cómo activa Estados Unidos y cómo tabica y cómo frena el esquema tecnológico, y cómo eso genera una reacción inversa en China. China empieza a desplegar su sistema Beidou, y en el 2000 ya empieza a tener su propio geoposicionamiento satelital, que en el 2020 madura y tiene, ya es el tercer país que tiene su propio sistema de geoposicionamiento satelital. Está el GPS norteamericano, está el GLONASS ruso y está el Galileo, pero es de la Comunidad Europea. Entonces, en realidad, el tercer país con el Beidou es China. Claro. Entonces, empieza a tener también en el esquema satelital, con la diferencia que China lo empieza a acoplar de nuevo a su sistema de desarrollo industrial. Entonces, China empieza a tener satélites en órbita al hacer la exploración del espacio. Es el primer país que logra alunizar en el lado oscuro de la Luna. Empieza a hacer un programa a Marte y puso operativo ya en el 2020 su propia estación espacial. Claro. O sea, fíjense que la europea, la ISS, tiene una vida útil que se está venciendo, y la China acaba de ponerse operativa en cooperación con 30 países, ¿no? Ahora, Sabino, digamos, hablábamos de una competencia en términos diplomáticos que lo tiene Argentina como un lugar importante, por lo menos en el hemisferio occidental, ¿no? Digo, Estados Unidos y su influencia, que ven en China un competidor ahí en términos diplomáticos, un competidor en términos monetarios, digamos, el dólar como patrón de cambio. Ahora, por lo que decís también, la paranoia, o por lo menos se expresaba en esos términos, tiene que ver también con una cuestión bélica o con un resquemor de que China pueda llegar a ser o que sea una potencia. Digamos, ¿es algo, una paranoia? China se está proyectando como una potencia bélica competidora a nivel global con Estados Unidos. ¿Cómo puede desarrollarse eso? La verdad que hoy sigue siendo, por supuesto, uno de los hegemones más importantes militares Estados Unidos. Claro. Tiene más de 700 bases desplegadas en todo el mundo. Tecnología militar muy avanzada, más avanzada que China, incluso el esquema nuclear, ¿no? China tiene muy poco comparado, tiene menos que Francia, y ahí acá hay dos actores del sistema nacional con mucho peso militar, en la industria militar, que es Estados Unidos 1 y Rusia 2, ¿no? Porque Rusia también tiene unos vectores, sobre todo de misilísticos, de velocidades superiores, si querés, a la tecnología que tiene Estados Unidos. Pero acá, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando con China? Es la revolución tecnológica. O sea, China, fíjense esto que les dije, el esquema comunicacional satelital. China ya tiene un programa MISIOS que en el 2017 ya hizo satélites con comunicación cuántica. ¿Qué implica la comunicación cuántica? Y ahora la carrera tecnológica tiene que ver con desarrollar la computación cuántica. La computadora cuántica puede desarmar esto que hizo Estados Unidos con el GPS de desacoplarlo. Bueno, puede romper tecnología de blockchain, rompe todos los sistemas de ciberseguridad, porque estamos hablando de un nivel de procesamiento de información. Acuérdense que el tema binario en la computación y cuántico, que es como que es un esquema para lo físico, sí, pero que de una complejidad que te hace que el procesamiento de datos se multiplique por millones. O sea que puede ser de defensa, pero no necesariamente en términos bélicos militares. Digamos, y, por ejemplo, podría dejar bloquear desoperativo todo el esquema de defensa norteamericana en segundos. Romper todo el esquema de seguridad bancaria, este esquema que se usa mucho para el esquema de monedas digitales de blockchain, que es muy seguro, bueno, desaparece en segundos por un nivel, de nuevo, vos tenés una herramienta, esto pasó antes con el esquema de la computación y la famosa Guerra Fría. Entonces, este esquema que va liderando China, porque acá es donde creo que está el salto, cuando vos pones el esquema en la revolución tecnológica y en la innovación tecnológica, China ya tiene lo que se llaman fábricas oscuras, o sea, fábricas que trabajan las 24 horas, sin un nivel de robotización. En el 2014 China tenía 189.000 robots industriales, hoy tiene 2 millones, es el estado que más robots industriales tiene en el mundo y que viene exponencialmente creciendo. El año pasado compró 289.000 robots industriales,
O sea, compró más robots que toda la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón juntos. Esto lo charlábamos un poquito antes de la entrevista. ¿Eso no implica, no sé, un aumento en las tasas de desocupación? O, me imagino, ¿no? Me decías, se está pensando incluso esta cuestión de la renta básica universal, ¿no? Exacto. Sostener el mercado. China va pasando por varias etapas, ¿no? Hablábamos de la China, si querés, del 1949, 90% de la población campesina, baja expectativa de vida, con un problema, y los primeros planes quinquenales en esa etapa estuvieron orientados al desarrollo agrario y al esquema, hicieron un esquema de redistribución de la tierra y reforma agraria muy importante, y la industria pesada. La segunda fase de los planes quinquenales, ya en el 78 con Deng Xiaoping, donde es la apertura y reforma, armar un esquema, acuérdense que están las zonas económicas especiales, de un esquema, si querés, como una especie de RI, pero con dos diferencias. Una, que le pedían a las inversiones de capital o industrias que se radicaban en China transferencia de tecnología y asociativismo con empresas locales. Entonces, en 40 años, fíjate que la industria automotriz como lidera. Podría ser un momento histórico de China y ese desarrollo interesante para que miremos nosotros, ¿no? Para mí es eso, porque Argentina ya tiene una fase industrial importante, un ecosistema también científico técnico importante, o sea, podríamos tomar ese punto de partida, no tendríamos que ir al anterior, con lo cual Argentina está en un posicionamiento, para mí, nosotros debemos tener políticas de Estado con países como China y como Asia. Sobre esa cuestión, política de Estado, por último te quería consultar, a ver, supongamos, porque también escuché que tenés una mirada muy crítica sobre lo que se hizo desde Cancillería en el anterior gobierno, o gobiernos peronistas, digamos, no es que por suerte, y me parece que viene en la época, no es una reivindicación nostálgica de lo que pasó y de lo que fue. Supongamos escenarios, un gobierno de otro corte político, Sabino Vaca Narvaja, canciller, ¿qué políticas te parece que serían las primeras que habría que aplicar? ¿O qué miradas macro por ahí me podrías dar para decir esto y esto y esto tenemos que empezar a hacerlo porque es central al siglo XXI? Primero no lo pensaría en términos personales, yo creo que hay que pensar en colectivos, te agradezco. Es un juego, digamos. Ya sé, pero me parece muy importante esto, volver a pensar en equipos, ¿no? Porque, y en el esquema del debate de ideas y de planes. De planes que no solo hay que reflexionar dentro de nuestros partidos, sino también que trasciendan varios partidos, ¿no? Armar planes que los puedas configurar como políticas de Estado yo propongo siempre 5 áreas claves, ¿no? Minería, energía, agroalimentos, economía del conocimiento y turismo, como áreas que no tenés tanta discusión y que vos las pienses con cierto esquema de valor agregado. Entonces vos, minería, fíjate lo que te pasa con Chile. Chile exporta 3 veces más a China que a Argentina, 3 veces más. El componente de minerales es central, ¿no? Cobre, el 83% de lo que exporta China es cobre. Entonces Argentina tiene casi la misma cantidad de cobre y el doble de litio. Si además cobre, litio y tierras raras son minerales centrales para lo que es la electromovilidad, las energías renovables, vos podrías con China, usando ese proceso que tuvo China y que lo ve como posible y que lo hace en la práctica de transferencia de tecnología, decir, bueno, asociémonos con empresas chinas, firmemos convenios con empresas locales que nos hagan transferencia de tecnología y por lo menos metamos una cadena estratégica en las cadenas globales de valor, como por ejemplo las celdas de litio, ir hacia las baterías de litio. El auto eléctrico usa 7 veces más cables de cobre que el auto eléctrico, que el autocombustión. Tenés el esquema de las tierras raras y del litio con las baterías, o sea que ahí podrías tener, en cada uno de los rubros, energía lo mismo. Nosotros podríamos estar produciendo fertilizantes del gas, podríamos estar exportando GNL a China, usando las propias monedas en esquemas de largo plazo. Agroalimentos ya funciona, podríamos ir hacia el esquema biotecnológico. Nosotros tenemos un ecosistema industrial y de empresas biotecnológicas como Bioceres que China ha aprobado el evento biotecnológico HB4, que es la soja que resiste el estrés hídrico, o sea, un montón de... Trigo, ¿no? De soja. Ah, okay. Pero hay también el mismo evento biotecnológico aplicado al trigo. Lo mismo para el tema de economía del conocimiento. Nosotros teníamos, lo dije, Conuar exportando componentes nucleares, teníamos empresas como Satellogic importando el esquema de nanosatélites, armando un esquema, y el turismo que para mí también no tiene mucha discusión. Y hay 120 millones de chinos que se van por el mundo. Pero en cuanto a minería, energía, agroindustria, pareciera haber un consenso, ¿no? Porque, digamos, este gobierno, si se está apoyando en algo para intentar, lo que entienden ellos es sanear finanzas, pero en definitiva es generar divisa para poder pagar la deuda, entiendo yo, por ahí es una simplificación. Digamos, hay un consenso ahí que viene de los gobiernos anteriores. Uno pensaría Vaca Muerta ya desde hace casi 10 años. Digamos, el tema, vos lo que estás diciendo es pegarle un salto a eso para que no sea solo
primarizante. Pero además estructurarlo en un plan de desarrollo integral. Porque si vos lo tenés aislado... El tema es dónde queda esa, ¿no? Bueno, por eso. Entonces ¿Quién se queda con los márgenes? Bueno, por eso. Vos tenés el esquema de la autonomía de las provincias, pero tenés organismos con el CFI que están dándose un debate de planificación estratégica. Entonces yo siempre digo que Argentina está, para mí, sobrepensada y subejecutada. Lo que tienen que recuperar los partidos políticos es el debate de ideas y el debate de programas doctrinarios, los planes quinquenales, actualizados a los tiempos que corresponden. Entonces, primer punto que vos decías, mira, si nosotros no reformamos las instituciones, no reformamos la Cancillería, y ahí somos responsables directos, todos nuestros gobiernos también peronistas, porque no modificamos estructuralmente el mundo. La Cancillería está diseñada por un mundo que no existe más. Sí, está pensada en la eurocéntrica, en la revolución industrial. Vos hoy tenés 30 embajadas en Asia, en Europa 15 en Asia. Por ejemplo, cuando yo estuve en China, tenés la mitad de los empleados diplomáticos y locales que tenés en cualquier país de la comunidad europea. Tenés un área en Cancillería que lleva a China que se llama Diallo, que se ocupa de Asia y Oceanía. O sea, China está subsumida dentro de lo que es Asia y Oceanía, te estoy diciendo que es nuestro segundo socio comercial, hoy ya consolidándose como primero. O sea, fíjate vos la simetría, y si vos no tenés instituciones además, yo creo que haría una reforma más integral. Yo transformaría la Cancillería en un Ministerio de Comercio. ¿No? Un ministerio, Argentina debería estar exportando 3 o 4 veces más con estos 5 rubros, con políticas de Estado sostenible, buscando capacidades de valor agregado, con un plan estructurado integral, que además ya lo tenés que hacer regional, porque vos deberías pensar estas inversiones en infraestructura también como mejorar los corredores bioceánicos para sacar el comercio por el Pacífico. Fíjense esta inversión de China en el puerto de Chancay, que está uniendo ahora con el puerto de Santos vía un ferrocarril en Brasil, que va a eclipsar un poco el canal de Panamá. Claro. ¿No? El canal de Panamá, el segundo usuario es China, por algo Trump hace este despliegue militar para atavicar ese esquema comercial. Entonces ahí tenemos oportunidades. Argentina, Latinoamérica es una región pacífica. China es una nación pacífica que a lo largo de la historia no ha desarrollado conflictos, todo lo contrario, lo que quiere es preservar autonomía, hacer autonomía científica y un esquema colaborativo. Acuérdense de esta filosofía de desarrollo compartido. Entonces ahí podríamos proyectar con obras de infraestructuras que te apalanquen. Yo, por ejemplo, pensando en los corredores bioceánicos en Argentina, si tenemos el litio que se va a ir desarrollando fuerte, ¿no? Además le buscas el esquema de celdas de litios, podrías estar exportando desde Chile, lo cual te ahorra 20 días de flete marítimo. Claro. Podés multiplicar la carga por 10 porque son puertos de agua profunda. Estos son los debates estratégicos que se debería dar, para mí, el sector político, que no lo estamos haciendo. Estamos tal vez mirando nuestro ombligo y eso te va generando una disociación con los problemas de la gente. Sí, claro. Que ya era una disociación, te diría, productivo federal, ¿no? Porque nosotros nos estamos enfocando en un esquema no solo eurocéntrico, sino te diría que cabacéntrico. Sí, entonces, hay que empezar a problematizar esas cosas. Porteño-céntrico, con ahora algunos nodos, como uno diría Neuquén y alguna región patagónica, pensando en Vaca Muerta de energía. Me acuerdo que la última vez que viniste terminamos también con una cuestión que te escucho y es un debate que seguramente tendrá que ver con esos debates que hay que dar, que tiene que ver con el impacto ambiental de esas industrias, que ya está impactando, y que si se llega a multiplicar por 3 o por 4, como decís, va a ser un tema, ¿no? También con las comunidades. Y que me imagino, no sé si en China será un debate, pero entiendo que hubo un abordaje sobre la cuestión, ¿no? Es decir, no podés reventar tampoco el medio natural Bueno, pero fue pasando por fases. Fíjate, claro. China te diría que fue uno de los estados que más contaminó del mundo, y sin embargo ahora es el que lidera la electromovilidad, incluso lidera la discusión en Naciones Unidas. Pero no estará trasladando ese impacto porque uno dice, vos podés fabricar los autos eléctricos, pero si el litio se extrae en otras regiones del mundo, o el impacto de la agroindustria se hace en otras regiones del mundo para alimentar a los chanchos cerdos que te alimentan a tu población, lo que haces es tercerizar ese absolutamente impacto. Pero en términos concretos, el esquema industrial y de combustión China tiene, por ejemplo, un plan al 2060 de erradicar la emisión de carbón. Claro. Y eso son carbón dependientes. De la matriz de China, en un 60% depende del carbón. Claro. Y tiene un plan para sacarlo, porque la contaminación no tiene que ver solo con eso, sino también con el consumo y el modelo. Y claro. China ya tiene ciudades que tienen autos totalmente eléctricos, la motocombustión está prohibida, o sea, realmente está desarrollando políticas
de reducción de emisión y políticas de innovación tecnológica. Por ejemplo, China ha desarrollado en el Tíbet industria, y eso está pasando con las mineras, sobre todo del litio, que usan menos agua, cumplen con requisitos de mayor esquema ambiental, porque el salto tecnológico también te produce un salto en el esquema extractivo. Por supuesto que acá es el debate que tenemos que darnos. Primero, el valor agregado, y después que sea lo más amigable con el medio ambiente. Yo creo que hay tecnología disponible para hacerlo. Lo que no nos puede pasar en Argentina, que esto me duele a mí como argentino, es que vos estás en un nivel de primarización casi te diría tonta en términos políticos, porque vos, fíjate... De otro siglo. Sí, no, pero muy tonta en términos por ejemplo, Argentina podría exportar cerdos a China, ¿no? Ganando mucho valor agregado. Y lo que estamos haciendo es exportando maíz a Alemania, que le exporta cerdos a China. Fíjate el nivel, y Argentina está ahora importando cerdos. Ese fue un debate, ¿no? Me acuerdo en el gobierno de Alberto Fernández con el... Pero mucho. Mira, Argentina está exportando madera e importando celulosa. Entonces, fíjate el nivel de primarización. O sea, porque si no das esa discusión de fondo, estás en el peor de los mundos. Nosotros prohibimos la salmonicultura. Entonces estás importando salmón. O sea, fíjate, la diferencia no es que resolvés el esquema del salmón, porque lo compras de Chile. Entonces la primarización es doble. Argentina, repito, podría estar con el gas generando fertilizante, está importando fertilizante. Entonces, fíjate, yo te nombré 4 cosas muy sencillas que no solo dejarías de importarlas, sino podrías, por ejemplo, con los fertilizantes del gas, cubrir el mercado interno y pasar a exportar. Entonces, y son debates de una economía de mercado que vale la pena muy básica. Pero además es la que domina en China, digamos, esta idea de China comunista es una estupidez, ¿no? Digamos, la idea de China comunista como una aberración, como lo plantea Milei, y todo este trompismo global, es una estupidez. Miremos a China como es, con sus bemoles, con sus buenos, claros y oscuros, que es un poco lo que tratamos de hacer acá. Te vas a una pregunta que puede parecer un poco boluda, Sabino, pero porque son 1.400 millones, un poco más de... 47, 1.447 a esta hora, 1.448 quizá pasado mañana. Igual está estancado. Ahora, por ejemplo, India tiene más habitantes. Claro, pero el número hace que sea menos exponencial, mientras en Argentina crecemos de un par de millones. Uy, tengo que responder de lo de la renta universal, que me olvidé. Bueno, es eso, ¿no? Bueno, a un punto se viene eso, me decías, de la renta básica universal, que es poner a mover la economía, me imagino que viene por ahí. Pero, digamos, la pregunta boluda que te anticipaba, o quizás esos 1.447 millones de habitantes, como decías, y... por ahí es muy difícil simplificar, pero acá en Argentina tenemos una cuestión se viene diciendo hace mucho que hay una población frustrada, un poco derrotada, y uno incluso lo ve en algunos lugares que sería el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, con pauperización de la vida, precarización de la vida, digamos, como una vida más triste. Vos que visitás China, que creo que acabas de venir de ahí, y seguramente recorriste un montón, insisto, la pregunta pero es muy generalizante, pero... ¿es feliz un ciudadano chino en ese modelo? Me refiero a ese modelo económico, de mercado, de laburo, de político, digamos, la participación política. ¿Vos ves que hay un desarrollo humano con cierto grado de felicidad? Sí, sin duda. O sea, el activo que tiene el Partido Comunista en China hoy es la prosperidad. Claro. O sea, primero está mejor. Por supuesto pasó por etapas. O sea, hubo muchos sacrificios. Yo hablaba de la etapa de Deng Xiaoping en el 78, incluso con esquema fabril, de mano de obra muy barata, incluso trabajo infantil, incluso ellos tuvieron, acuérdense lo de Tiananmen, o sea, un esquema de represión social, pero con una visión distinta, porque Occidente lo miraba como un esquema de libertades políticas y en realidad fue un esquema conservador. Ellos buscaban que el partido controle las riendas económicas, porque esta liberalización de la etapa de Xiaoping generó muchísimo crecimiento, pero muchísimas asimetrías. Acuérdense que China crecía a tasas del 10-15%. Y acá es un dato interesante. China deliberadamente decide, después sobre todo la crisis de Lehman Brothers, crecer a tasas menores. Dice, no, este crecimiento me genera desigualdades, dice, yo soy de base socialista. Entonces tenemos que reducir las asimetrías. ¿No? Pero, decir, vamos a crecer menos. Pero se da esa, y empieza a crecer a tasas del 6-7%, Occidente lo ve, se desacelera China y en realidad no. Están en un desarrollo de calidad. Y vos ves esto que te decía en el 2021, de erradicar la pobreza estructural, de llevar a duplicar los sectores medios, llevarlo a 800 sectores medios. Entonces, en principio lo que uno ve acá, primero, si uno como Estado se pone a criticar la dinámica y el desarrollo histórico de cada Estado, bueno, para mí es equivocado. Vos lo que tenés que ver, por supuesto, estar en un esquema de sistema internacional, Naciones Unidas, que hoy uno de los que más los respalda es precisamente China en un esquema multilateral. Tenés algunos países que buscan un esquema más unipolar o de dominación o de imposición, y ahí también China tiene una visión más cercana a los países
desarrollados, o también que estamos bregando por un esquema de sur global donde haya más relevancia de los países que tenemos menos voces en el sistema de Naciones Unidas, y sin embargo hoy representamos casi los actores económicos más relevantes. Vos ves, África está creciendo promedio al 6%, mucho gracias a la inversión de China. Claro. Hay países de África que crecen al 10%, Alemania creció el año pasado al 0,1%. O sea, vos fíjate si no es importante darte una estrategia, pero repito acá, yo siempre le pongo más responsabilidad a los actores políticos de tu sociedad. Entonces yo creo que nosotros, los que nos gusta la buena política, tenemos que reflexionar, porque cuando ocupamos cargo tenemos una mirada sobre el esquema internacional, que para mí es estratégico, muy prejuiciosa. O sea, mandamos en el cupo de embajadores políticos a gente tal vez no idónea, con un esquema de jubilación, o le va mal en un ministerio, mandalo a la embajada. Y eso es un desprestigio muy, muy fuerte al esquema internacional, que los otros países lo ven. Entonces, eso es lo que yo China creo que... lo ve. Cualquier país lo ve, bueno, en función de quién mandes, y si vos mandás a una persona que frustró acá en un ministerio como un esquema de una beca, entonces hay que cambiar esa concepción, porque el esquema internacional, como decía Perón, es la primera política, la política número uno. Si vos no tenés caracterizado lo internacional, cualquier táctica que te des va a ser frustrante, porque no entendés la estrategia, cómo te insertás en el sistema mundo y cuáles son tus fases ahora de desarrollo. Argentina tiene un enorme potencial. Lo que tenemos que mejorar es el esquema político. En China hoy, si querés, otro valor agregado es que la clase de dirigencia política es tecnócrata. Tiene un nivel de formación, se exige mucho el ingreso al partido. Claro. El 90% son ingenieros, ¿no? Tienen una mentalidad muy de ingenieros. No es un amigo, la hermana de Xi Jinping. Es muy difícil entrar. De hecho, te diría que, vos lo vas a decir un montón, solo tiene 96 millones de afiliados el Partido Comunista, pero en 1447, créeme que es muy poco, y es casi una élite, porque es un nivel de formación constante, la gente prefiere no entrar porque es un sacrificio, sobre todo después con Xi Jinping también ha hecho un combate muy fuerte al esquema de la corrupción, porque obviamente como todo centralizado, tuvieron un montón de dificultades, pero van aprendiendo y van generando dinámicas muy interesantes de probidad, pero también de transparencia interna. Pero por abajo ves un laburante promedio en algunas de estas megaciudades de China, que digamos son un montón, ves como, yo qué sé, un salario que le alcanza para vivir, una vivienda digna, vacaciones, bueno, las cosas que uno diría, esa memoria nostálgica del peronismo que tiene algunos argentinos, o que, digamos, del estado de bienestar que se dio en algunos países, por ejemplo en Europa, ¿vos lo ves en China por abajo? Absolutamente, el activo que tiene China es esto del estado de bienestar. Fíjate, cuando eso empieza a tener cuello de botella vinculado a la tasa de natalidad, como le pasa a los países que están ganando activos en desarrollo, flexibiliza, aparecen estas fábricas oscuras que no necesitan, ellos el empleo lo tienen más que nada por la obra pública, porque es un Estado que hace mucha infraestructura, pero están debatiendo el esquema del ingreso universal, porque acordate, la corriente filosófica es muy humanista, es del bienestar, poner el centro al bienestar del pueblo, y vos lo ves en hechos concretos, vos ves que han mejorado su situación educativa, esto que hablaba de la cantidad de gente que se gradúa, cómo han mejorado el estándar de las universidades. La contracara es que Estados Unidos expulsa migrantes y pone requisitos para la visa de los científicos con un esquema de paranoia, y China los está recibiendo, propone becas, incorpora el esquema científico-técnico, y hay muchísimo. Ahora se está dando un proceso al revés. Vos tenés universidades muy prestigiosas, las 3 o 4 universidades más importantes de China presentan más papers tecnológicos que cualquiera de las universidades catalogadas como número 1 en el mundo, y 120 millones de chinos se van de turista. O sea, es un esquema, créeme, que si no hubiese ese esquema semejante de prosperidad y ese esquema también vinculado a libertades individuales, porque también hay una visión vinculada al esquema restrictivo, pero fíjense qué interesante, que aparece sobre todo con el control, por ejemplo, del esquema de las aplicaciones tecnológicas. O sea, China decidió, cuando Google no le abre sus códigos, armar sus propias herramientas tecnológicas, lo genera también cierta autonomía tecnológica vinculada a sus redes sociales. Y tiene cierto control que puede ser polémico para nosotros, pero que te genera un tipo de sociedad diferente. Por ejemplo, China tiene prohibido los insultos en las redes sociales. Mirá. Está prohibido. China ahora puso un requisito que para los streamings o para los debates, vos no podés hablar de un tema si no tenés un título, no tenés una probidad. Entonces vos decís, vos lo ves como acá por restrictivo, pero también el descontrol del esquema de los llamados tecnócratas, que hoy tenés el mundo gobernado, como decía Varoufakis, por el tecnofeudalismo, o sea, por actores paraestatales que tienen más poder que estados, pero además te condicionan a tus sociedades por los contenidos, que no tienen ningún tipo de control.
Entonces, hoy lo que circula en plataformas como Facebook, Instagram, X, el 90% o no está comprobado o es falso. Claro. Entonces tenés un esquema que termina erosionando tu sistema democrático, que nos costó tanto a los argentinos, y te distorsiona también el sentido. Acuérdense estas denuncias que hace la propia Europa contra Elon Musk por la influencia de Twitter. Fíjense esta desproporción de Trump, no solo apoyando a Bolsonaro, sino diciéndole al Tribunal Supremo de Brasil por qué le pones requisitos a una empresa norteamericana. Aún peleado con Elon Musk, acá lo que te está mostrando Trump es que X es un dispositivo político, de influencia política, ¿no? Y de hecho, acuérdense cómo inicia X. Twitter le saca la cuenta a Trump y lo termina comprando. O sea, es un elemento de presión política. Fíjense este acuerdo que ha sellado. Hay una puja ahí con TikTok en Estados Unidos. No es que tampoco Estados Unidos no por eso, entiende que. Estados Unidos que dice, no, yo soy China, liberalismo, qué sé yo, le pide con tecnologías propias la participación mayoritaria en empresas como TikTok, le hace que en OpenAI firme acuerdos con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hay un proceso muy interesante con las tecnológicas. Trump le está haciendo jurar como tenientes coroneles, aparte del esquema de la tecnología, que eso implica también una cuestión jurisdiccional de tracción a la patria o de utilizar el esquema tecnológico como un elemento de guerra, ¿no? Hablábamos lo del GPS, estas plataformas o la influencia. Entonces se da una cuestión que si nosotros no empezamos a discutir eso, lo mismo que la influencia de la inteligencia artificial, lo que terminás armando es un Estado con muy poca capacidad. Claro. ¿No? Los tecnócratas, las corporaciones, con mucho más poder de influencia de decisiones que tu propio Estado. Claro. Pienso en regulaciones que nos hacen un montón de ruido, que decimos, no, ¿cómo van a prohibir los insultos o que un influencer sea influencer sin tener ningún tipo de conocimiento sobre el tema? Y me imagino, o pienso, digamos, las regulaciones que casi a principios de los estados modernos se pusieron a cosas que en ese momento era, ¿cómo no vas a dejar? Pues si un tipo quiere emplear un menor de edad y esclavizarlo, ¿por qué no lo va a hacer? Si el mercado, ¿no? Poco es eso. Tenés que actualizar las discusiones, claro, los temas. Por ejemplo, no es lo mismo, como decía vos, el esquema de la sociedad industrial, claro, no es lo mismo leer a Adam Smith, que claro, peleaba contra el absolutismo. Claro. O sea, no es que estaba en contra del Estado. El tipo peleaba contra el Estado absoluto. Decía, claro, las riquezas de las naciones, en su libro, decía, no está en la capacidad de acumular, sino de producir. Incluso veía figuras como la sociedad económica como algo raro, como figuras que decía que hay que prestarle atención. Y fíjate, digo, están reguladas, ¿no? Digamos, por eso, actualizándose en este esquema, lo que estamos viendo es que Occidente está yo creo que hay una crisis muy grande, porque los estados cada vez toman menos decisiones, claro, y hay menos impacto de los estados en la cuestión social. Entonces, acá hay que repensar el rol del Estado y hay que dar debates muy profundos con respecto a esta cuestión, porque el problema es no dar los debates. Si no das los debates, vos tenés un nivel, esto que decía yo, de salto tecnológico vinculado en la inteligencia. El Estado que no discuta la inteligencia artificial va a quedar afuera del sistema productivo. Porque esto que le pasaba a los que van a visitar a China es que a mí me pasaba que yo iba a visitar las fábricas pensando que iba a haber la cuarta revolución industrial. O sea, era la aplicación de las telecomunicaciones, la robotización en los sistemas fabriles de China. Y vi la quinta. Vi que están usando la inteligencia artificial en los procesos productivos, en la innovación de los diseños automotrices. O sea, China pasó de ser acusada de copiar a tener innovación en todos los segmentos, y eso es la utilización de la inteligencia artificial en esos segmentos. Yo me juntaba con gigantes tecnológicos en China, como Huawei, como ZTE, y ellos me decían, la discusión que tenemos ahora ya no es de fierros tecnológicos, es moral, es bioética. Yo decía, ¿cómo? Me dice, sí, estamos discutiendo cuánto le cedemos de manejo de la información a esta cuestión que hemos creado. O sea, ya están en una fase de discusión más fuerte. Repito, si eso no tiene una regulación estatal, después es complejo. Después, por supuesto, China permite el uso de herramientas de inteligencia artificial en las aulas. Entonces, no es que está en contra. Reguladas, con este esquema de que no genere... Orientadas, se aplican. Entonces, hay un nivel formativo que el Estado que no se empiece a problematizar eso va a perder el camino y va a perder la brecha, y la capacidad que tiene Argentina puede retroceder rápido si no vamos a este tipo de discusión. Bien, mientras uno habla con Sabino Vaca Narvaja va pensando qué aristas abre y cuáles tiene que cerrar, porque si no, estamos todo el día acá charlando con él. Es infinito. Es infinito. Interesantísimo y importante tener a alguien que sabe, digamos, de China y que sabe de geopolítica y de diplomacia y de un montón de cuestiones que a veces ignoramos. Gracias por acompañarnos, Sabino. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo, de nuevo, para tirar un mensaje, es central en esta etapa nuestra el debate de ideas. Y no nos quejemos, hay que tomar la iniciativa individualmente, pero pensar en términos colectivos y problematizar todo lo que se pueda. Si no problematizamos, termina siendo el más osado Milei, el más disruptivo y el que discute contenido.
tenemos que volver a discutir ideología y contenido, porque es central para pensar en el futuro, y créanme que Argentina tiene muchísimas capacidades, digo, para desarrollarse. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.